Muy buenas tardes a todos y a todas. El fin de esta sesión asincrónica era conforme al compromiso que habíamos establecido el día martes en nuestra sesión y fuese precisamente conectar, analizar el derecho internacional privado como también una conexión que tiene con el derecho internacional público, pero siendo que el derecho internacional privado regula las relaciones entre los particulares en un contexto de tráfico externo o en un contexto internacional. Y por supuesto, conectarlo o unirlo al derecho laboral internacional, que por lo demás es una de las relaciones más recurrentes, más importantes que plasma el derecho internacional privado. En lugar de darle un tanto el protagonismo al derecho laboral internacional, se lo vamos a dar en algunas instancias al derecho internacional privado para que también sea de muy fácil comprensión para ustedes de qué trata principalmente este derecho como tal. Entonces, antes que nada, vamos a ver algunos conceptos y luego vamos a ir, por supuesto, intentando desmenuzar cada una de las nociones. Bueno, primeramente, ¿qué entendemos por derecho internacional privado del trabajo? Fíjense que las siglas cambian como tal, pero antes que nada, yo quiero también decirles primeramente que es derecho internacional privado. Y es que el derecho internacional privado regula las relaciones, como bien lo decía, de tráfico externo entre los particulares, constituyéndose, por supuesto, un ámbito muy diferenciado en los ordenamientos jurídicos aplicables, como sucede en el caso de Colombia y como sucede también en el caso de Chile. En definitiva, pudiésemos decir que el objeto del derecho internacional privado es que regula las relaciones entre particulares cuando hay presente un elemento extranjero y se focaliza puntualmente en la competencia judicial y en la ley aplicable. Nosotros hoy nos vamos a circunscribir, a limitar un tanto en qué haríamos, o sea, o cuál sería mejor. El interrogante a plantear es cuál es la ley aplicable cuando tenemos, por supuesto, un trabajador de distinta nacionalidad a la de origen como tal. Entonces, para ello, el sistema de derecho internacional privado tiene por fin, precisamente a través de una de sus múltiples herramientas, como es precisamente los factores de conexión, que lo vamos a ver desde la arista de Chile y desde algunas aristas del sistema colombiano, claramente resolver los conflictos que se presenten. Ya nosotros hemos hablado de la norma laboral internacional como una suerte de herramienta que da alcance, por supuesto, a la resolución de los conflictos o controversias que se presenten en el plano laboral internacional a través del órgano máximo ejecutor, que por supuesto es la OIT. Entonces, en razón de ello, ya habiendo definido qué es el derecho internacional privado, vámonos a definir qué es el derecho internacional privado del trabajo. Para eso yo voy a preferir, dada el respeto a ustedes y también para evitar algún tipo de falla técnica, por el momento eliminar la cámara o el vídeo y darle protagonismo al audio como tal. Entonces, ¿qué nos dice Krotochín? Nos dice que el derecho internacional privado del trabajo puede perfectamente reducirse o por consiguiente o denominarse aplicable a las relaciones laborales que ostentan elementos extranjeros como tal. Y es que esto es básicamente lo que nos dice el derecho internacional privado. Yo estudio, yo regulo las relaciones entre los particulares, pero hay elementos de carácter internacional que le suman precisamente esta noción. También pertinente decir que cuando hablo de Krotochín, hablo de Ernesto Krotochín, un abogado, profesor de derecho laboralista argentino por lo demás. Entonces, ya ha fallecido, pero claramente fue uno de los autores de bueno, como todo, de los manuales o tratados prácticos del derecho del trabajo internacional como tal. Entonces, en razón de ello, claramente cuando intervienen personas de nacionalidad extranjera o la relación laboral se ejecuta total o parcialmente fuera del país, el derecho internacional privado, pues por supuesto nos viene a ser de mucha utilidad. Cuando yo hablo de Viali, ¿ya?
de Viali claramente nos dice o considera Mario de Viali. Él considera que el derecho internacional privado del trabajo claramente hace parte de estas corrientes jus privatistas con elementos extranjeros y que sus soluciones están precisamente adecuadas al comportamiento del derecho internacional privado. Mario de Viali, también decirlo, profesor de larga trayectoria argentino y por supuesto fue uno de esos grandes laboralistas que de una u otra manera también tienen sus respectivos manuales como tal, ¿no? De Diego sostiene que el derecho internacional privado del trabajo es el que suele plantearse frente a la existencia de un caso mixto, es decir, donde se combinan elementos locales y de otra nación, es decir, donde se combinan elementos aplicables del propio ordenamiento jurídico, pero que claramente también está en conjunción elementos o normativas que claramente pertenecen a otros estados como tal. ¿Ya? Entonces, el derecho internacional privado del trabajo viene a ser esa rama del derecho internacional privado general que regula la solución de los conflictos laborales surgidos entre los particulares, es decir, entre esta relación de empleadores y empleados y por supuesto también gobiernos, esta relación tripartita que se encuentra, y cuando yo hablo surgido entre los particulares, voy a hacer una aclaración, me refiero precisamente a las relaciones entre los empleados y empleadores, pero claramente el elemento estatal, a pesar de que estamos hablando de un derecho internacional privado, está presente, porque la normativa estatal pública internacional nace o se origina de la voluntad interestados. Entonces tampoco podemos obviar eso y tampoco podemos olvidarlo. Pero sin embargo, ciñámonos precisamente a lo que dice el derecho internacional privado del trabajo, y es que regula la solución de los conflictos laborales surgidos entre particulares que se encuentran vinculados por una relación internacional de trabajo. En definitiva, este derecho internacional es la protección del trabajo de los nacionales en el extranjero y de los extranjeros fuera de su patria, para ser un poco más simple en las palabras, que tiene, por supuesto, su raíz o su origen en los sistemas normativos internos de cada país, pero que cuando este extranjero se desplaza y hace uso de los factores de conexión que ya vamos a profundizar de aquello, claramente ahí viene a incorporarse otro sistema normativo que es vigente o que es interno para el país en el cual ha recibido a ese extranjero o en el país receptor como tal, pero que desde el punto de vista del extranjero es una normativa internacional, es decir, es una normativa externa. Entonces, aquí claramente el derecho internacional privado va simplemente a regular y a solucionar los conflictos que se deriven de aquello. Y los conflictos que se deriven de aquello precisamente es darle alcance o solución a la traba o a la controversia que se ha presentado de la relación jurídica como tal y que se va a resolver bajo la aplicación de los sistemas normativos de los distintos estados. Obviamente hay que evaluar cuál sería el sistema normativo aplicable para el caso en concreto. Entonces, hagamos una recopilación. El derecho internacional privado del trabajo regula las relaciones entre particulares, en este caso empleados y empleadores, que de una u otra manera se generan o sale el conflicto o surge el conflicto cuando hay elementos extraños o elementos extranjeros o está, por supuesto, involucrado otros sistemas normativos de otros estados como tal. La relación internacional del trabajo para ser objeto, o sea, es decir, para ser estudio del derecho internacional privado del trabajo, claramente debe cumplir con los mismos requisitos que una relación jurídica internacional común, lo que según la doctrina serían los siguientes. ¿Cuáles serían? El primero de aquellos,
La relación debe ser privada. Y esto lo pudiésemos deducir por lógica como tal. Esto significa que el interés que está en juego y el interés que está comprometido debe pertenecer a una persona privada independientemente del interés público que la pueda afectar. Es decir, independientemente, y esto también hay que entrar a análisis, porque podemos decir, nos interesa nos interesa la persona individualmente considerada y las relaciones que entre ellas se susciten. Pero obvio, el interés público o el interés estatal siempre está presente, porque ustedes van a aplicar una normativa de un país distinto al de origen o si es que se puede aplicar la normativa del país de origen del extranjero. En este caso, por supuesto, si hablábamos de que yo soy una trabajadora colombiana, ¿cuál normativa me sería más beneficiosa aplicarme? Sí, la que se me extiende por país de origen, que ya lo vamos a ver, por nacionalidad, que en este caso es la colombiana, o si se me beneficia más aplicando la normativa en el plano laboral desde el país receptor, que en este caso es Chile. Entonces, claramente lo que predican o la naturaleza o el primer requisito es que la relación jurídica, la relación que se traba, la relación que se conflictúa o la relación que necesita disolverse, tiene que ser de carácter privado. El segundo requisito, que son requisitos muy básicos, tiene que ser de carácter internacional. Y que el carácter internacional lo da la presencia de que en esa relación laboral hay elementos extranjeros. Hay elementos, por supuesto, que hacen que de una u otra manera, ya sea para el trabajador o para el empleador, dé lugar a la aclaración de qué sistema normativo debiese aplicarse, ojo, para beneficiar precisamente en la construcción de sus derechos laborales. Y en razón de ello, pudiésemos hablar aquí, como lo bien lo indica la diapo, estamos hablando de la primera, de la nacionalidad, segundo, el domicilio de las partes, tercero, el lugar de celebración del contrato, cuarto, el lugar de ejecución del contrato. Son aspectos, son ítems que ustedes tendrían que tener en cuenta para poder analizar, dilucidar y resolver cuál sería la normativa aplicable en un determinado caso en concreto. La relación debe contar con la presencia de un elemento extranjero relevante. No basta que una relación jurídica sea privada y sea internacional también para ser considerada por el derecho internacional privado del trabajo, sino que también ese elemento extranjero debe estar presente y debe ser un elemento de carácter importante y prioritario que cambie el rumbo de las cosas. La nacionalidad es uno de ellos. Ya veremos por qué. Ya veremos por qué. Denme un poco más de espacio y de tiempo. Entonces, son múltiples los interrogantes que nosotros pudiésemos plantearnos cuando estamos inmersos en el escenario del derecho internacional privado del trabajo. Pero en definitiva, el interrogante que nos debemos plantear es, además de uno de los principales, que es saber a ciencia cierta qué sistema normativo puede ser aplicable cuando estamos frente a un conflicto internacional laboral. También es mejor aún y más simple preguntarnos, ¿qué ley es aplicable? ¿Cuál será la ley aplicable para resolver el conflicto entre un empleador y un trabajador? Entonces, en razón de ello, veamos que esos conflictos también pueden estar delimitados por algo que también conocemos en Introducción al Derecho y que nos va a servir justamente para analizar el derecho internacional privado, y es analizar los atributos de la capacidad como una de las características o condicionamientos que pudiesen operar como elementos extranjeros y que nos servirían para poder resolver la relación en conflicto. El primero de ellos puede ser
el conflicto relacionado con la capacidad del trabajador para laborar, es decir, la capacidad del trabajador para contratar, para ser parte en un contrato. Y es que la capacidad no la podemos obviar, es un atributo de la personalidad consistente en la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, siendo que en materia laboral el concepto de capacidad tiene incluso alcances más amplios, pues obviamente se le considera como esa aptitud física y mental que debe poseer el trabajador. Si nosotros nos vamos al Código de Bustamante que ha sido también suscrito tanto por Chile como por Colombia y que deriva de un tratado internacional que es el Tratado de Montevideo y que de una u otra manera en su artículo 27 él regula las relaciones de derecho internacional privado, él establece que la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal. Oh, por favor, aquí ya tenemos una respuesta, así sea muy simple y muy vaga. ¿Por qué? Porque la ley personal es la ley que rige al trabajador en su contexto interno. Es decir, la ley con la que nace el trabajador. Por ende, a grandes rasgos, lo que nos está diciendo acá es que yo debiese regirme frente a cualquier conflicto si conozco de la normativa internacional y por supuesto, parte de esa normativa pudiese beneficiarme, aplicar la ley de origen. Entonces, esa ley personal, a grandes rasgos, como lo he explicado, tiene algunos componentes. Y el componente de esa ley personal son nacionalidad, domicilio y residencia. Digamos que son las tres características puntuales de esa ley personal. O está compuesto por esos elementos puntuales, que es precisamente la nacionalidad, el domicilio y la residencia. Por favor, que eso no se olvide. Los conflictos que se presentan en relación con las formalidades del contrato como tal. Y es que la forma del contrato es lo que de una u otra manera materializa, exterioriza la voluntad de las partes al celebrar el contrato. Entonces, tratándose de un contrato de trabajo, por lo general se exige unas formas solemnes, aunque hay contratos laborales que pueden ser, por supuesto, ejercitados o realizados de manera verbal. Pero todos sabemos que lo propio en un contrato laboral es que sea solemne, es que sea escrito de plano. Entonces, para ello, y sobre todo en el plano del derecho internacional privado del trabajo, se han ido perfilando o desarrollando algunos criterios. El primero de ellos, el de aplicación de la ley del Estado común a ambas partes. Dependiendo esto de cuántas partes, esto tiene también una suerte de aristas, dependiendo de las calidades, las cualidades de las partes intervinientes en esa relación laboral internacional. ¿Por qué razón? Porque todo lo que también circunda en el plano del derecho laboral está sumergido en el consenso de la voluntad. Entonces, ellas deciden de una u otra manera, y eso es admisible, cuál será, por supuesto, la ley del Estado común a ambas partes. ¿Qué será más beneficioso para ambas partes? ¿Aplicar una normativa internacional o aplicar la normativa interna? Segundo, el de aplicación de la ley donde se desarrolla la relación laboral, donde se ejecuta el contrato. El de aplicación de la ley del domicilio del empleador, donde está situada la empresa. Y el de aplicación de la ley del país a donde se ha contratado. Es decir, donde hemos suscrito el contrato. Son los criterios que se presentan en relación a las formalidades. Y los conflictos que se presentan en relación con el contenido del contrato. Se dice que la doctrina no es pacífica en la discusión de cuál debería ser aplicable para determinar cuando se presenta un conflicto en cuanto al contenido, porque lo asimila más a las formalidades, al ítem anterior.
En el caso de trabajadores que son contratados para prestar servicios personales y subordinados con carácter permanente en un país extranjero, se discute si el factor de conexión, que ya vamos a verlo seguido, vamos a ver los factores de conexión, debe ser el lugar del domicilio de las partes, es decir, domicilio del trabajador o sede de la empresa, debe ser el lugar de celebración del contrato, debe ser la ley o sistema normativo elegido de común consenso por las partes o el lugar de ejecución del mismo. Eso deberá pactarse y, por supuesto, deberá dar lugar a, en virtud de la autonomía de la voluntad, a ser incorporado del contrato. Los conflictos de leyes relacionados con los accidentes de trabajo se va a aplicar a alguno de los convenios de la OIT. ¿Por qué? Porque está fuera de los alcances del derecho internacional privado del trabajo. Entonces, en este caso puntual se aplica el artículo 2 del convenio número 19 de la OIT, y lo que habla de una u otra manera, en grandes rasgos, es darle alcance a un tratamiento de igualdad entre los trabajadores extranjeros y nacionales, y que hay lugar a una indemnización de perjuicios si se demuestra todos los ingredientes de un accidente de trabajo como tal, que da lugar, por supuesto, a indemnizar al trabajo. También tenemos el artículo 198 que da del Código Bustamante, que hace sentido un poco a lo que estamos comentando. ¿Qué sistema normativo aplicaríamos en un accidente de trabajo? Y el Código de Bustamante le da un contexto muy prioritario a la aplicación territorial, es decir, a la aplicación interna. ¿Ya? Entonces, por ende, si el accidente de trabajo ocurre en Chile, pues será la normativa chilena a aplicar. Este caso es un caso argentino y que dio lugar precisamente a la aplicación del derecho internacional privado del trabajo como tal. Vamos a contextualizar un tanto, de qué trató el caso puntualmente, como para intentar dilucidar con un ejemplo cómo es el tratamiento del derecho internacional privado del trabajo. Y leamos el caso puntualmente, caso Willard, Michael Willard. Y Michael Willard se inicia a partir de que el actor demanda al Banco de la Nación Argentina por el cobro de unas sumas que sondeaban la liquidación de su relación laboral. ¿Ya? En los hechos del fallo se relata que su relación laboral con el banco demandado se desarrolló, por supuesto, normalmente, pero tenía una particularidad, y era que el señor Willard desarrollaba funciones en Nueva York, en la casa central de la entidad. ¿Ya? Estaba demandando al Banco de la Nación Argentina, pero el lugar de ejecución del contrato era Nueva York. Y claramente, ese es un elemento extranjero. Se le hizo saber, bueno, por supuesto, previo a los antecedentes, se le hizo saber que en una reunión informal que prescindiría de sus servicios, ofreciéndole al señor Willard un retiro voluntario a través de una firma de una carta convenio, la carta de acuerdo, fechada el 23 de enero del 2004. Ya, dicho convenio estipulaba el pago de una suma de $32,659 a pagar en mensualidades, y se le solicitaba su renuncia a todo reclamo posterior establecido, ¿no? A no ejercer ningún tipo de acción judicial a posteriori. De no suscribirlo, pues su consecuencia sería quedar cesante a partir de la fecha indicada, 6 de febrero del 2004, sin ningún tipo de indemnización. Como el actor no aceptó los términos de la carta convenio o retiro voluntario, obviamente la relación concluye el 6 de febrero del 2004
sin indemnización alguna, luego de 24 años de trabajo ininterrumpido al banco, que también obviamente esos son los aspectos de carácter personal que sondean a los trabajadores y más cuando por supuesto estamos en el extranjero. Entonces, claramente el señor Willard lo que hace es precisamente demandar al Banco de la Nación Argentina como tal. Al final, el Banco de la Nación Argentina tiene que pagarle las indemnizaciones al lugar y por supuesto, lo que por ley le correspondiese por haberse categorizado una situación de despido injusto como tal. Y es que claramente lo que aplica acá, o lo que se aplicó acá, para ser un poco más clara, fueron una suerte de análisis de distintas jurisprudencias en el plano del derecho internacional laboral y, por supuesto, en conjunción con el derecho internacional privado. Y es que lo esencial o lo central aquí fue el análisis del conflicto espacial de leyes aplicables al contrato individual de trabajo con elementos extranacionales. ¿Ya? Estos fueron uno de los primeros casos que casi que en Argentina operó como especie de un laboratorio jurídico, es decir, no habían tenido, digamos, algunas dimensiones de un caso de esta magnitud y que por supuesto tocó recurrir a la Oficina Internacional del Derecho del Trabajo ante la OIT para buscar una suerte de unificación internacional en materia de jurisprudencia. En virtud de lo dicho, claramente, en el caso del señor Willard, se le reconoció en este caso por lo que se alegó un despido injusto, se le reconoció tal pretensión, se le reconoció, digamos, tal derecho, y al señor Willard, además de las indemnizaciones al lugar, por supuesto también dio cabida a la presentación de los valores indexados, en este caso por la casa matriz, que era el Banco de la Nación Argentina como tal. Y es que en este caso puntual, lo que hizo preponderantemente importante fue el uso del factor de conexión del señor Willard. Uno de ellos principal, el de la nacionalidad. También se tuvo en cuenta a dónde se ejecutó el contrato. Sí, que obviamente es lo que se llamaría la ley de ejecución del contrato. Pero aquí primó, y por un beneficio también de los derechos del trabajador, en este caso del señor Willard, claramente aquí lo que primó fue el derecho de la nacionalidad. Pero esas fueron una de las grandes soluciones que brindó la Oficina Internacional del Trabajo, cuando tuvo a disposición por parte de la instancia judicial qué ley se aplicaba. Si la Argentina, por sede matriz del Banco de la Nación, o si aplicábamos una suerte de factores de conexiones que iban a dar lugar también por parte del derecho internacional privado del trabajo. Se aplica el factor de conexión de la nacionalidad en el caso del señor Willard. Y es lo que de una u otra manera beneficia los intereses del mismo. Pero veamos más a profundidad de qué estamos hablando cuando los factores de conexión. Y con esto me despido por esta parte y seguimos con la segunda. Nos vemos.